le voy a hablarles sobre victoria en la larga guerra. Victoria en la larga guerra. Primero, leamos bien el texto. Dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Esto es una guerra de casas, no de individuos. Por eso hay que entender el poder de la vida corporativa. Lo que Pablo expresó en 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En el cuerpo de Cristo hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Por eso, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y Pablo toma la figura del cuerpo humano y la refleja, que es una figura de Cristo. Y el individualismo, lo que yo hago no te debe importar a ti. La salvación es personal, decimos. La salvación es personal, pero la vida de la salvación en Cristo es corporativa. Tú no puedes llamarte hijo de Dios y no pertenecer a la iglesia del Señor. Y usar frases tan estúpidas. Yo puedo buscar a Dios en cualquier lugar. Hoy no puedo ir a la reunión. Hoy no puedo. No, porque la vida es funcional cuando es corporativa. Porque tú solo no vas a enfrentar ni vas a poder vencer las dificultades. Pero como cuerpo de Cristo sí. Unidos entre todos, siendo alimentados, alentados. Porque esta es una guerra de casas, no de individuos. Hubo larga guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Casas impías no terminan bien. Casas de gente, y hay casas piadosas. Una casa impía era la de Saúl, una casa piadosa la de David. Saúl era impío en el espíritu. Era un hombre que no tenía respeto de Dios, que cuando Dios lo mandó a hacer una tarea, obedeció en la mitad, no le obedeció a la otra parte. Cuando Samuel lo busca y se le rasga el manto, Samuel se da vuelta, lo señala con el dedo y le dijo: hoy el Señor ha rasgado el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Por tanto, el que es la gloria no se arrepentirá ni se volverá atrás de lo que yo te estoy hablando. Y dijo: está bien, pero ven y hónrame ante los ancianos, no importa lo que Dios diga. Un tipo que no tuvo temor de sacar su espada a través de edomita y matar a un sumo sacerdote piadoso y a 84 sacerdotes, los mató en un día. No tuvo respeto por los santos.
no tuvo respeto por las cosas de Dios. Cuando una sociedad entra en lugares llamados iglesias o santuarios para adorar a Dios, sea protestante o sea católico, como ocurrió aquí y ocurre, y te tiran bombas lacrimógenas adentro y encima con burla dicen humo parejo, y están un grupo de ancianos y están personas viejas que han caminado con Dios y les hacen eso. Los tipos no saben en qué lío se metieron con Dios. Si no se arrepienten, lo que tendrán serán pura paja, mascarán y nunca se satisfarán con nada. Porque tú, por obedecer a autoridades, no puedes violar lugares sagrados. Saúl no le importaba eso. Saúl dijo, mátalos a todos. Y sus siervos le dijeron, mátenlo. Y sus siervos tuvieron respeto y dijo, no, yo con los sacerdotes no. Y Doeg edomita, que era del linaje de Esaú, le dijo, hazlo tú. Y Doeg tomó las armas ese día para satisfacer a Saúl y mató 84, pero el crimen se lo endosó Dios a Saúl. Casas piadosas y casas impías. David era débil en su carne, su pecado estuvo en su moralidad. Y tuvo la capacidad de que cuando fue confrontado le dijo, pequé contra el Señor, lo que me va a hacer que me lo haga, está bien, he fallado. Saúl no, Saúl en la parte humana era perfecto, una sola mujer, un tipo, pero era un loco desquiciado, esquizofrénico, enfermo de mente. En el nuevo pacto está la casa de Cristo y la casa de los demonios. En 1 Corintios 10 dice, no quiero que ustedes coman de la mesa de Cristo y coman de la mesa de los demonios. No quiero que os hagáis partícipe de las tinieblas. No puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios, o provocaremos a celo al Señor, o somos más fuertes que Él. Entonces significa que hay dos casas. La casa de Cristo, donde se come de Cristo, se bebe de Cristo, se habla de Cristo y nos fortalecemos en Cristo. Y la casa de los demonios, donde todo es una mezcla. Un poco de Dios, un poco del diablo, un poco de filosofía, un poco de arenga, un poco de motivación personal, un poco del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y un poco mezclado con el árbol de la vida, y hacemos una cosa extraña. Dios le llama a eso mesa de los demonios, sincretismo. Tenemos que entender que esto es una guerra entre casas, no de individuos. Porque se demora, porque no es una guerra individual, es una guerra de casas. ¿A dónde tengo el músico? Esto es una larga guerra, en segundo lugar, donde se determina, al pasar el tiempo, quién es débil y quién es fuerte. Al inicio de la guerra, hubo larga guerra, diga conmigo, larga guerra, entre casas. Pero al inicio la casa de Saúl era fuerte, mirándolo de afuera. No tenían la sustancia espiritual porque Saúl atentó contra lo espiritual matando a 84 sacerdotes y al sumo sacerdote. Pero políticamente era fuerte. O sea que al inicio la casa de Saúl era fuerte, la casa de David débil, entre comillas. La casa de Saúl tenía el control, tenía el poder absoluto en Israel, el poder económico, militar, el poder de convocar a quien él quería a la hora que quería y hacer guerra con quien se le daba la gana. Tenía toda la estructura de Israel a su servicio, todo el poder militar a su servicio, todo el poder económico a su servicio y todo el poder
Y todo el poder que a él se le antojaba tener lo mandaba y lo pedía. Pedía tierra, pedía viña, pedía olivar y pedía impuestos extra y los aplicaba. Israel tenía que dárselos. Poder absoluto. La casa de David no tenía nada de eso. No tenía poder económico, no tenía poder militar, no tenía Israel con ello. La casa de David tenía palabra de Dios que él sería rey. Pero en el espíritu, la casa de David era fuerte, la casa de Saúl débil. Pero mirándolo de afuera, con los ojos, como lo espiritual no se ve al principio, tú decías, no, Saúl es el fuerte en esto. La casa de David tenía palabras y tenía 400 tipos amargados que se le fueron a unir con él en la cueva de Adulán, endeudados, amargados con el mundo, con todo lo que se les ponía a su paso. Y la unción que había en David, que Dios se la dio, lo sanó a todo eso. 400 hombres que luego fueron sus generales del ejército que lo ayudaron a consolidar el reino en Israel. Pero cuando se encontraron con David y cuando Saúl los perseguía, eran 400 peleando por el pan de cada día, andando de ciudad en ciudad, merodeando, viendo a quién asaltaban de los filisteos para comer cada día porque tenían mujer y tenían hijos. Si usted era de los que apostaban a caballo ganador, Saúl era la ficha, no David. Usted decía, no, ni loco yo le apuesto a David. Nabal dijo eso. Estaba esquilando 3,000 de sus ovejas. Tenía una mujer hermosa y espiritual llamada Abigail. Y le manda a decirle David, he aquí tu siervo David, te envío aquí a estos jóvenes, ve con qué nos puedes bendecir. Ellos te pueden decir que mientras estuvieron con nosotros, los cuidamos, fuimos muro para ellos de día, muro de contención en la noche, los guardamos y guardamos todo tu ganado. Ve ahora que estás esquilando y que estás cosechando, qué dádiva tienes para nosotros. Y Nabal dijo, hoy en día hay muchos siervos que huyen de sus señores. ¿He yo de tomar de mi bendición y de mis cosechas y de mis frutos para dártelo a ti? Si tú eres un simple tipo que anda huyendo, que no tiene poder, no tiene control, que se ufana de que Dios le habló que va a ser rey, pero no tienes nada. Y los jóvenes le dijeron eso a David. David dijo, juro hoy por mí mismo que no va a quedar ni uno de la casa de Nabal, los voy a destruir a todos. Y cuando subió, Abigail le fue dicho y bajó por un pasaje secreto del monte y lo detuvo. Le bajó con 10 camellas, 10 burras cargadas con 10 reses, con ovejas guisadas, con pan, con queso, con higos. Y se humilló ante David y le dijo, mi señor, no escuche usted a mi esposo. Solo sepa el nombre, Nabal, que es necio. Era tan necio que su mamá desde chiquito le cambiaron el nombre y le comenzaron a llamar necio. O sea, mi marido es un miserable con plata, nada más. Cuando usted sea rey de Israel, que esta acción por este necio que usted está por cometer hoy no le pese, que no se recuerde y en sus recuerdos diga, aquel día me enfurecí y maté innecesariamente a gente que no tenía que morir. He aquí un presente de tu sierva. Y David le dijo, mujer, tú eres más sabia de lo que es. Te doy gracias por haberme hoy detenido, porque juro por Dios que a Nabal no le iba a quedar una sola persona viva hoy. Abigail luego ¿qué pasó con Nabal? Al otro día la mujer le contó, porque esa noche se emborrachó y estaba contento. El otro día su mujer le cuenta, se cayó, se demudó su rostro y a los 10 días dice que Dios lo mató, lo sacó. Se acabó. Y Abigail pasó a ser esposa de David. Al principio, la casa de David
eran unos fugitivos que huían de Saúl. No tenían un metro de tierra, no tenían nada, tenían anhelos. Se preguntaban como usted, ¿cuándo será que se cumplirán estas palabras? Porque desde el día que me hablaste hasta hoy, que tengo 30 años, me hablaste a los 17 años y tengo 13 años de solamente huir. El tipo persiguiéndome como una pulga. 400 amargados lo que tengo. 2 mujeres, hijos, pero no tengo reino. Pero tengo tu palabra. Pero en las apuestas, David era apostar. Y si ganaba David, te pagaban 1000 por 1, porque no era fiable. No tenía las cosas que los demás, que Saúl tenía. Y como el venezolano le gusta apostar a caballo ganador, iba a votar a Saúl, no a David. Después se iba a lamentar de lo que hizo, lo que hicieron. De hecho, se lamentaron por haberlo escogido a Saúl y no a David. Eso era el principio. Al principio, en la larga guerra, la casa de Saúl parecía muy fuerte. La casa de David, muy débil. Eso era el principio. Y en una guerra corta se notaba que la casa de Saúl era fuertísima. Pero en la larga guerra, diga conmigo, en la larga guerra comenzó a cambiar la historia. Maravilla. La casa de Saúl comenzó a debilitarse y la casa de David a tomar fuerza. En la larga guerra, no en la corta guerra, en la larga guerra, Saúl murió, sus 2 hijos murieron. Abner y otro hijo de Saúl que lo tuvo con otra mujer, Abner lo pone como rey de Israel y trata de sostenerlo y de hacer fuerza para que David no sea rey. Y en ese caminar se van debilitando. Maravilla. A los 30 años David es reconocido como rey en Hebrón y Judá se pliega a él y Benjamín. Las otras 10 tribus permanecen con Saúl. Pero la Biblia dice, en la larga guerra, la casa de David se fue fortaleciendo. La casa de Saúl se iba debilitando. Señores, esto no es una guerra de un día. Esto es una larga guerra lo que estamos atravesando. En la larga guerra, el impío se va debilitando y los justos nos vamos fortaleciendo. Si le vas a aplaudir al rey, apláudale. Porque el principio eterno se mantiene inalterable. Pablo dijo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior está más fuerte y se renueva cada día. Porque nosotros no nos movemos por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que no se ve. Porque lo que se ve pasa, pero lo que no se ve es eterno. Levánteme en sus manos. Estamos en una larga guerra peleando por nosotros mismos, por nuestros nietos. Estamos en una larga guerra peleando por nuestra tierra, por nuestra nación, basados en una palabra de Dios. En una larga guerra pareciera que el mal está fuerte y los que viven en sincretismo religioso se afincan más. En una corta guerra todo parece fortalecido y nosotros no tenemos más que anhelos, deseos y sueños y aferrados a una palabra. En la corta guerra pueden burlarse de nosotros, pero en la larga guerra los que se burlaban se van y desaparecen de este mundo y los hijos de Dios permanecen para siempre, ellos, su casa, porque la casa de Satanás nunca vencerá a la casa de Cristo. Yo quiero que des un grito de alabanza al Señor. Abraza a tu hermano y dile, ánimo, esto es una larga guerra de la cual saldremos victoriosos. Aleluya. Esto es una larga guerra entre
Hubo larga guerra entre, diga conmigo, entre. Esto es una larga guerra entre el bien y el mal en Venezuela. Entre lo justo y lo injusto, entre lo falso y lo verdadero, entre tu dolor y tu sanidad. Esto es una larga guerra entre tus miedos que te atacan, que vienen a las horas que menos los esperas. Los pensamientos como aves de rapiña que vienen a atormentarte. Esto es una larga guerra entre tus miedos y tu fortaleza en la palabra, entre tus debilidades humanas y tu grandeza humana, entre las cosas que piensas mal y aquellas que recapacitas, pides perdón y vuelves a confesar la palabra. Bajeza, grandeza se conjugan a la misma vez en una larga guerra y uno se hace las preguntas, ¿y cómo va a ser esto? Y Dios dice, tranquilo, porque cada día el mal se está debilitando y el bien se está fortaleciendo. Una larga guerra de pañuelos acumulados llenos de lágrimas, de preguntas, de que cada vez me veo más flaco y no tengo que comer, de toallas mojadas, de almohadas mojadas, de llorar por los que se fueran y llorar por los que quedaron. Una larga guerra entre carne y espíritu, entre tus preguntas y las respuestas que todavía no las ves claras, entre tus días grises en un país caribeño y tus días soleados, en tus marchas y en tus contramarchas, entre tus llamadas telefónicas de aliento y entre después, chamo, la verdad que no sé qué pensar, entre tu ¿hasta cuándo? Y el ya viene. Hubo larga guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Pero en la larga guerra, la casa de David se fue fortaleciendo. La casa de Saúl se fue debilitando hasta desaparecer. Hasta que desaparecieron y la casa de Saúl no hubo más. La casa de David, por medio de Cristo, permanece hasta hoy. Él es el hijo de David, la estrella de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esto es una larga guerra entre tus renuncias a tus amores platónicos, a tus deseos de irte y entre tu incertidumbre de quedarte. Entre venir a un servicio para recibir una palabra, porque si Dios no me habla no sé qué voy a hacer. Tus renuncias, tus sacrificios, renunciar a lo momentáneo, a lo pasajero, al pecado fácil. Porque tú no quieres tener una horda de vagabundos, tú quieres edificar casa. Entre lo que tienes en tus manos, que a veces lo ves tan poco, cuando años atrás tenían mucho y era mucho. Cuando tus bolívares valían, está barato, dame 2. Cuando 2.150.000 bolívares era $1.000.000. Después 5 millones, 1 millón, 9 millones, 1 millón. Hoy $1.000.000 ya ni tú no sabes. Los billetes de $1, de 5 y de 10 los dabas de propina en cualquier lugar. Hoy cuando alguien te da eso te sientes como si te llegara la vida. Tenías mucho y ahora cuentas lo poco. Has aprendido a vivir entre la abundancia y la necesidad. Has aprendido la inventiva de que las cosas no se tiran tan rápidamente, sino que hay que arreglarlas porque cuestan mucho. Es una larga guerra de entrenamiento divino para que cuando Dios nos honre,
nunca más vuelvas a jactarte. Los que se fueron, los veo yo trabajando en Buenos Aires. 800.000 venezolanos. En todo lugar encuentras a uno, trabajando, echándole pichón, admirados, respetados. Los días viernes entre varios se juntan en un lugar y se los conoce que son ellos. Se lloran entre ellos, se abrazan entre ellos, llaman a su mamá, se les va la internet y celebran por el día que regresarán. Mientras tanto han aprendido a moverse en el frío de Buenos Aires y en el calor húmedo en el verano. Han aportado de su alegría y de su espontaneidad y ahora hay una casa de arepas igualita a la estación Chacao en Buenos Aires. Vas allí y estás en Chacao, la estación, y adentro venezolanos vendiendo arepas. El argentino dice, ¿qué es eso, che? Prueba. Hemos aprendido que no éramos tan zánganos, hemos aprendido a luchar, a pelear, a guerrear. Hemos aprendido aquí a administrar lo poco y a creer en Dios y a seguir creyendo. Por eso Dios nunca nos va a dejar en vergüenza. Pero es una larga guerra. Abraza a tu hermano, dile, pero estamos aquí. Y estoy aquí para decirte, dígaselo, que la noche está avanzada. Ya esto es irreversible. El día ya viene. El cambio es inevitable. Y el que persevere hasta el fin va a ser salvo, porque los hijos de Dios vamos a terminar fuerte. Y los hijos de los impíos débiles, pero los hijos del Señor heredarán la tierra. ¡Aleluya! Un día David despertó y sus enemigos ya no estaban. Lloró la muerte de Saúl, lloró la muerte de su amigo más querido, Jonatán. Buscó enterrarlos dignamente, lloró sobre ellos, pero ya no estaban más. Hizo pacto con Abner y Joás lo mató vilmente. Mataron a Isboset y todo el reino de Israel quedó para David. La casa de Judá y de Benjamín lo aceptaron. Y ahora los de Israel dijeron, ¿por qué no vamos a reconocerte como rey si Dios te ungió hace más de 15 años? Y vinieron todos los ancianos de Israel y le reconocieron de rey de Israel. Y la tribu de Judá y de Benjamín, que le reconocieron primero, y los otros 10 ese día lo ungieron como rey y le pusieron la corona. Eres nuestro rey. De hecho, cuando Saúl vivía, tú eras el que nos sacaba a la guerra, tú eras el que nos traías victoria, tú no vas a terminar. Y lo honraron. Y entonces David dijo, ahora Jerusalén, les hice una palabra, les maté a Goliat, ahora voy por ello, porque Jerusalén va a ser la capital de mi reino. Gloria al nombre del Señor. Uno de estos días te despertarás, amanecerá y tus enemigos no estarán. El cáncer habrá desaparecido, la enfermedad se habrá ido de tu cuerpo. La sanidad estará contigo, la abundancia llegará y tocará tu puerta. El negocio que no daba va a vender y las cosas que estaban trabadas van a resucitar. Aleluya, ponte de pie y aplauda a su majestad. Aleluya. Abraza 2 o 3, dile el cambio es inevitable. A David se le unieron los 400 amargados que ahora estaban sanos.
Y de repente, levánteme su mano y atrápeme. Y de repente se le activó Primera de Crónicas 12:32. Entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse grande como un ejército de Dios. Y tuvo a todo Israel con él. Y dijeron, vamos a conquistar, vamos a ganar. Israel volvió a poseer todo lo que había perdido en el tiempo de Saúl. Todo lo que le habían robado, lo volvió a tener con David. Todo lo que te han robado, el diablo te lo va a tener que devolver 7 veces. Abrace a 2 o 3, dile, estos 6 meses son determinantes. Pero no te desanimes, dígaselo, no te desanimes. Esto es una larga guerra. Pero en la larga guerra va a haber una victoria esplendorosa. ¡Aleluya! Porque en la larga guerra tienes armas para ir hasta el final. Tienes el poderoso nombre de Jesucristo. Tienes el poder de la sangre del pacto eterno. Tienes el poder de la palabra viva y eterna. Tienes el poder del cuerpo de Cristo. Abraza a tus hermanos, dile, juntos somos poderosos. Casa de paz, discipulado, juntos somos más, juntos podemos más. La confesión de la palabra de Dios, usted y yo no vamos a ser avergonzados. Dios va a vindicar a Venezuela ante el mundo. Usted que ha disfrutado de este mensaje, quiere seguir recibiendo palabras de fe y de bendición, suscríbete abajo, a donde sale la dirección donde puedes suscribirte, y invita a otros a que nos sigan en las redes.